Ecuador amaneció como en tiempos de pandemia, te digo. La mayoría de espacios de trabajo en teletrabajo, las escuelas han tenido que retornar al sistema educativo a través del Internet, se han suspendido varias actividades y eso ha provocado que volvamos a esos tiempos en los que ya no vemos vehículos en las calles, que no vemos a muchos ciudadanos transitando y que se trata de operar el país de acuerdo a las necesidades básicas. El estado de excepción acá en el Ecuador se dio el 8 de enero. Este estado a nivel nacional por una crisis carcelaria, sobre todo producida por la fuga de alias Fito, quien es uno de los principales, hoy por hoy, digamos, personajes alrededor del crimen organizado del país. Se tenía pensada su extradición. Él tuvo la información del caso y eso le permitió que se fugue. A raíz de esa fuga se dieron conatos de violencia en varias cárceles de nuestro territorio y a raíz de aquello se dio el estado de excepción. Claro, eso fue el 8 de enero, pero lo que no sabían es que el 9 se iba a dar el atentado en el canal TC de televisión, de acuerdo a varios portales de medición, etcétera. Es uno de los más vistos acá de nuestro territorio. 13 sujetos ingresaron al interior del canal en vivo, en una transmisión en vivo, amedrentaron a todos quienes se encontraban en el estudio e inmediatamente se llevaron a 4 de esas personas buscando salir. Esto se sabe en las investigaciones preliminares que lo que buscaban es esta conmoción. Ellos pidieron que la señal no se la corte, es decir, que se mantenga siempre la señal en vivo y que todo lo que sucedía al interior del estudio sea visualizado, que sea viralizado. Por eso la muestra de las bombas, como ustedes tienen ahí en la gráfica, la muestra de las dinamitas, de todo, que causó conmoción. Esta transmisión duró alrededor de 1 hora. Tuvo la televisión de manera ininterrumpida 1 hora de transmisión, claro, el inicio donde se ve lo que ustedes están graficando y después de alrededor de 30 donde se veía únicamente la puerta hasta el ingreso de la policía y el resguardo a quienes se encontraban en el interior. Posterior a aquello, y ya sin temor alguno, estas personas fueron encontradas, fueron ya privadas de su libertad. Inmediatamente policía entró en un cordón de seguridad del canal y 13 sujetos fueron ya llevados a investigación, lo que da muestras de que estas personas sabían que lo que buscaban no era salir, lo que buscaban era saber que les iban a involucrar en este proceso y seguramente iban a volver a la cárcel porque es su lugar seguro, su lugar donde tienen el control. Entonces, esto sucede ayer, después en horas de la tarde, se da el aviso mediante un decreto por parte de Daniel Noboa, el presidente de la República, de que hay una organización criminal en el país y da potestad para que el Estado ingrese en una posición en la que se dé el uso de la fuerza y que Fuerzas Armadas tengan la potestad ya de controlar a grupos terroristas. 22 grupos fueron los denominados terroristas y estos tienen ya hoy por hoy el seguimiento de las Fuerzas Armadas en todo el territorio ecuatoriano. Luis, se ha dado la disposición para que se dé este enfrentamiento interno. Sí, cuéntame. Ahí estamos viendo imágenes también de lo que ocurría puertas adentro de uno de los de las cárceles. ¿También hubo ahí personas que fueron asesinadas? No, asesinadas no. Lo que fueron sí secuestradas en una de las principales cárceles de acá de nuestro país, se logró retener a guías penitenciarios, también a policías. Después se logró recuperar a estas personas, sacarlas, pero en horas de la noche se volvió a secuestrar tenía acá el número, a 17 personas que nuevamente se les secuestraron entre policías, entre guías penitenciarios y que volvieron a generar este escenario, ¿no? En el que, claro, por un lado logran liberar a unos y se secuestra a otros. A todo esto, ¿se sabe dónde está alias Fito, el líder de esta revuelta? No, hasta el momento no se tiene ningún paradero, ni siquiera alguna suposición. La información se la guarda por parte de Diana Salazar, la fiscal del Estado, con mucho hermetismo. Lo que se sabe es que no aparece. No se sabe si está aún en el país, no se sabe incluso si está aún
todavía en el reclusorio donde estaba alias Fito, o si ya salió de nuestro territorio ecuatoriano. No hay ninguna respuesta desde el 8 de enero, donde se da este estado de excepción, precisamente para movilizar a Fuerzas Armadas alrededor de cada una de las cárceles del país, pero se desconoce hasta el momento su paradero. Es notable lo que decía sobre que estos jóvenes, porque se los notaba un tanto inexpertos inclusive, que tomaron ayer el canal de televisión, sabían que iban a terminar volviendo a la cárcel o que iban a ir a la cárcel porque esa es su zona de confort, su zona segura. El crimen organizado tiene control sobre las cárceles de Ecuador, ¿no? Sí, es conocido. Hoy por hoy incluso hubo una investigación por parte de un medio de comunicación acá en el que se permitió el ingreso a las cárceles y estas son controladas. Lo único que controla hoy por hoy, en este caso Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son los exteriores de cada uno de los recintos. Daniel Noboa, con su plan Fénix, ha intentado, ha buscado que esto cambie, que esto se dé la vuelta, se dé un giro, pero no lo ha conseguido. Muestra de aquello es que fácilmente se puede tener a guías penitenciarios secuestrados, también policías secuestrados, y que los líderes de las bandas organizadas emiten comunicados, como el que ustedes están observando, a través de redes sociales. Difunden mensajes hacia el presidente de la República, hacia Diana Salazar, fiscal del Estado, con mucha cotidianidad, digámoslo, en este momento acá en el país de Ecuador. Yo recuerdo que durante la campaña que lo llevó a la presidencia Daniel Noboa, él tomaba siempre como ejemplo la política de Bukele en El Salvador. Finalmente eso no se ha podido implementar, ¿no? No lo ha logrado, por lo menos en el corto tiempo que lleva al frente del Estado. No se ha podido. Incluso hubo varias críticas al plan que él estaba introduciendo en nuestro territorio. Hubo muchos meses de ausencia, también de varios ministros que se ausentaron de su puesto, pese a haber menos de tres meses de mando, pidieron vacaciones, etcétera. Es decir, había un conflicto político para el presidente recién nombrado en nuestro territorio. Sin embargo, se reactiva su plan de seguridad ante los conatos de violencia de las mismas cárceles, es decir, no forma parte de un plan. Dicen que la extradición de alias Fito era parte del plan como tal, pero vemos que eso no se llevó a cabo. Lo que se realizó fue la fuga más bien de Fito y a raíz de eso intentar responder a los conatos de violencia que se registraron en cada una de las provincias de nuestro país. Yo recuerdo que cuando lo mataron a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, a alias Fito lo trasladaron de una cárcel a otra y salieron 8.000 moteros, personas en moto, a manifestarse en contra de esa decisión del gobierno del anterior presidente, digamos. Hasta en ese momento, eso habla un poco del control que el hombre tenía desde adentro de la cárcel, de la situación que se vivía en las calles de Ecuador.